Hay una oscuridad presente en el mundo, y voy a mostrarte según la Biblia. Apocalipsis 12 nos da una visión sobre una gran guerra que estalló en el cielo. Esta guerra tenía a Miguel, el arcángel, de un lado y a Lucifer, Satanás, quien era referido como el dragón, del otro. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles y el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Ahora, cuando entiendas lo que sucede después, esto explicará muchos de los males que ves en el mundo hoy. El corazón de Lucifer estaba corrompido por el mal mientras estaba en el cielo. En consecuencia, él logró corromper a otros ángeles también. Ahora, porque el cielo es un lugar de pureza, Dios no toleraría esto. Por lo tanto, cuando el arcángel Miguel luchó contra Lucifer y sus ángeles, aquí está lo que nos dice Apocalipsis 12, versículo 9. El gran dragón fue arrojado fuera, aquella antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, observa esta secuencia de eventos. El diablo fue arrojado a la tierra. El diablo que la Biblia describe como aquel que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y finalmente, sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, no te engañes. El diablo está en la tierra, y aquí está uno de los mayores avisos que recibimos sobre el diablo. Apocalipsis 12, versículo 12 dice, por tanto, regocíjense los cielos, y ustedes que habitan en ellos. Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, lleno de gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Un pastor dijo esto al describir al diablo. Satanás está derrotado, pero es peligroso. Ahora quiero destacar y exponer el trabajo del diablo en 3 áreas: en el pasado, en el presente y en el futuro. Vamos a comenzar con el pasado. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay evidencias del diablo trabajando en la tierra. Observa los siguientes casos. Adán y Eva en el jardín del Edén. La serpiente vino y corrompió a la humanidad. Dios permitió que Satanás tocara a Job. Presta atención a cómo Satanás atacó a Job. Usó personas, los sabeos y los caldeos, que eran saqueadores, atacaron a Job y su propiedad. El diablo luego usó los elementos. Fuego cayó del cielo y quemó sus ovejas y todos los pastores. Y luego nos dicen que un viento poderoso vino del desierto y golpeó una casa donde todos sus hijos estaban reunidos, y esa casa se derrumbó. Por lo tanto, a través de personas y de los elementos, Satanás logró atacar a Job. Y entonces, en el Nuevo Testamento, leemos cómo Cristo liberó a 2 endemoniados y lanzó a aquellos demonios en cerdos. Leemos sobre el joven en Lucas 9 que de repente gritaba, y luego era arrojado al suelo en convulsiones, espumando por la boca. Entonces el demonio atacaría al muchacho. Jesús reprendió a aquel espíritu inmundo y curó al muchacho. Y entonces, antes de que Jesús fuera crucificado, en Lucas 22, versículo 3, nos dicen que Satanás entró en Judas. Eso es un pensamiento aterrador. Entonces, esos son algunos casos de cómo el diablo trabajó en el pasado. Ahora, vamos a mirar hacia el futuro. En el futuro, según el libro de Apocalipsis y muchas otras pasajes de la profecía bíblica, el diablo levantará al anticristo, un humano dirigido y empoderado satánicamente. Apocalipsis 13, versículos 7 y 8, dice también le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre todas las tribus, pueblo, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra lo adorarán. Todos aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora, quiero llamar tu atención al estado actual del mundo y de la sociedad. Cuando enciendes las noticias, parece que nuestra sociedad está fuera de control. Lo que antes se veía como incorrecto ahora es correcto, y lo que era visto como correcto ahora es incorrecto. Además, escuchas sobre terremotos amenazantes a la vida, guerras y todo tipo de males. El mundo está bajo tanta tensión y parece que podría explotar. Para aquellos que predican el Evangelio en algunas partes del mundo, los cristianos están bajo seria persecución. Para aquellos que están criando hijos, hay un esfuerzo masivo allá afuera apuntando a adoctrinar a niños y normalizar todo lo que es contrario a la Biblia. Para aquellos que buscan entretenimiento,
El entretenimiento mundano está inundado de inmoralidad, actividad ocultista y todo tipo de maldad. Pero todo esto está sucediendo porque, si recuerdas lo que dice la Biblia, Apocalipsis 12, versículo 12 dice: Por tanto, regocíjense los cielos, y ustedes que habitan en ellos. Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, lleno de gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Y esto puede llevar a pensar que Dios nos ha olvidado. Puede parecer que Dios nos ha dejado a nuestros propios problemas. Sin embargo, lo contrario es verdadero. Esto está sucediendo porque Dios se está preparando para regresar. Estamos viviendo en los últimos días, y Dios se está preparando para volver para salvar a su pueblo y juzgar a sus enemigos. La verdad es que estamos en los últimos días desde la resurrección de Jesús. Conforme lees el Nuevo Testamento, hay muchas veces en que los autores hablan como si estuvieran viviendo en los últimos días. Un ejemplo de esto se puede encontrar en Hebreos 1, versículos 1 y 2, donde la Biblia declara: Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios prometió todo al Hijo como herencia, y por medio del Hijo creó el universo. El autor de Hebreos escribió esto entre los años 60 y 100 después de Cristo. Este fue un tiempo en que Dios hablaba principalmente a través de los profetas. Sin embargo, en estos últimos días, habla a través del Hijo, Jesús. Esta escritura, Hebreos 1, versículos 1 y 2, afirma claramente que en el año 60 después de Cristo, que es casi 2000 años atrás, estábamos en los últimos días. Estábamos en los últimos días entonces y estamos en los últimos días ahora. Dios está esperando para regresar y arreglar lo que está roto desde que Jesús resucitó de la tumba, hace casi 2000 años. Y Dios está aún más cerca de regresar. Jesús nos dice que habrá señales. Uno de los signos de vivir en los últimos días, según Jesús, es el engaño. Y una vez más, recuerda que se nos dice en Apocalipsis 12, versículo 9, que el gran dragón fue arrojado fuera. El diablo que engaña al mundo fue lanzado a la tierra. El diablo es un engañador. Él viene como un cordero cuando en realidad es un lobo. Él viene como siervo cuando en realidad es un destructor y ladrón. Por lo tanto, la falsedad en el mundo hoy es el diablo alejando a las personas de Dios. La Biblia nos advierte que habrá aquellos que afirman ser Jesús, que afirman llevar a otros a la verdadera vida, pero están intentando engañar a otros para que los sigan. Por supuesto, encontramos innumerables líderes religiosos que afirman llevar a las personas a Dios. Sin embargo, no siguen la palabra de Dios. Hay incluso otros líderes no religiosos e ideologías que afirman ser el camino hacia Dios. Son las celebridades y los ricos en el mundo que afirman que si sigues sus caminos, tendrás la verdadera vida. Sin embargo, todas estas tácticas no llevan a la vida, sino que son engaños directos del pozo del infierno. Otro signo de los últimos días, según Jesús, será la guerra y el conflicto. Jesús dice en Mateo 24, versículos 6 y 7, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino». Los últimos 100 años han estado llenos de derramamiento de sangre. En la Segunda Guerra Mundial, entre 70 y 85 millones de personas fueron asesinadas, lo que representa aproximadamente el 3% de la población de esa época. Y en los días de hoy, la guerra está sucediendo a nuestro alrededor. Parece que en cualquier momento podría estallar la Tercera Guerra Mundial. La violencia y la guerra están hirviendo en las costuras de nuestra sociedad. Innumerables signos nos están apuntando al hecho de que estamos en los últimos días y el regreso de Jesús es inminente. Aunque no sabemos la hora o el día del regreso de Jesús, sabemos que se acerca rápidamente. Cuando venga, juzgará a los vivos y a los muertos. Aquellos que han sometido su vida a seguirlo, recibirán una recompensa, que es la vida en el cielo con el Padre. Aquellos que han rechazado seguir los caminos de Jesús, serán castigados con la vida alejada de Dios en el infierno. El tiempo se está acercando y pronto estará aquí, cuando Jesús regrese. ¿Estás preparado para la segunda venida de Jesús?
¿Has sometido tu vida a seguirlo? No estoy preguntando si crees en Dios. Incluso los demonios creen en Dios. Ellos incluso creen que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por los pecados del mundo. Sin embargo, no están dispuestos a inclinarse y seguirlo. Entonces hago la pregunta nuevamente. ¿Has sometido tu vida a seguirlo? ¿Has confiado tu vida al Padre por gracia, a través de la fe, y ahora estás viviendo tu fe en Jesús? Si no, ahora es el momento. Te estás quedando sin tiempo. Estamos viviendo en los últimos días y Jesús puede regresar en cualquier momento. En Lucas 12, Jesús cuenta una parábola de un siervo. El maestro del siervo se fue, y es trabajo del siervo esperar su regreso. El siervo puede esperar diligentemente el regreso de su maestro, o puede festear, dormir y emborracharse mientras espera. Aquel que espera diligentemente recibirá una recompensa. Sin embargo, aquel que festea y espera recibirá un castigo. Debemos ser como el siervo que espera diligentemente el regreso de nuestro maestro. En el mundo roto en el que vivimos, su regreso está más cerca que nunca en estos últimos días. Para aquellos que esperan diligentemente, siguiendo al Señor, recibirán una recompensa indescriptible. Sin embargo, aquellos que no lo hacen recibirán juicio y fuego del infierno. Ahora es el momento de esperar a nuestro Señor Jesús en estos últimos días mientras regresa. Creo que es hora de despertarnos, ser vigilantes y estar listos, porque el Señor aparecerá en un abrir y cerrar de ojos, o cada uno de nosotros aparecerá ante Él en un instante. De una forma u otra, es hora de despertar, estar listos y permanecer listos. El día del Señor está cerca. No queremos ser atrapados durmiendo como aquellos en el mundo. La Biblia dice que vendrá como un ladrón en la noche. ¿Estarás listo o estarás atascado en las preocupaciones de este mundo? ¿Estarás listo o serás encontrado involucrado en los placeres de este mundo? ¿Estarás listo o permitirás que la ira, la codicia, la envidia o el pecado te distraigan de lo que realmente importa? Pasamos mucho tiempo pensando en nuestro futuro, pensando en nuestro cónyuge, siempre pensando en cómo ganar más dinero, cómo ahorrar más dinero. Casi nunca hay un momento en que no estemos pensando. Pero, ¿y si tus pensamientos fueran expuestos para que todos los vieran? Si tus pensamientos estuvieran en plena exhibición, ¿serían pensamientos vergonzosos? ¿Perturbarían a muchas personas? ¿Reflejarían un corazón piadoso? Hebreos 4, versículo 13. Dice que nada en toda la creación está oculto a los ojos de Dios. Todo está descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Tómate un minuto para examinar tus pensamientos. Pregúntate por qué piensas de la manera que piensas. ¿Esto está alineado con la palabra de Dios? ¿Esto glorifica al Señor? ¿Estás viviendo como si supieras que tus días están contados? ¿Estás acumulando tesoros en el cielo con los pocos días que te quedan aquí en la tierra? ¿Estás luchando y esforzándote para crucificar tu carne diariamente? ¿Estás practicando el amor de Dios en tu vida y buscando hacer el bien en lugar del mal? Muchos de nosotros tenemos situaciones que nos hacen sentir como si los tiempos nunca fueran a cambiar. Algunos de nosotros incluso pueden estar aferrándose a ciertas cosas, ciertas personas, malos hábitos o pecados privados. Pero quiero hacer este anuncio urgente a ti, y oro para que me escuches alto y claro. No tienes tiempo para aferrarte a amigos que te están arrastrando al pecado. No tienes tiempo para tolerar aquellas cosas que contaminan tu mente con lujuria y pensamientos impuros. El Señor quiere que seamos libres, libres de la opresión y la esclavitud. Él vino para que pudiéramos tener vida y tenerla en abundancia, pero depende de nosotros recibir el don de la libertad que Él nos ofrece. Mira a tu alrededor y ve los signos de los tiempos. Hay hambrunas, pestilencias, terremotos y rumores de guerra en todo lugar. Las últimas profecías de la Biblia se están cumpliendo ante nuestros ojos. Cristo está a punto de regresar. Sí, tenemos los signos obvios de los últimos días. Sabemos que los hombres serán amantes de sí mismos. Se nos dice que vendrán tiempos peligrosos y habrá hambruna, pestilencia y rumores de guerra. ¿Sabías que los escarnecedores en los últimos días son una señal de los últimos días? ¿Dónde está ese Jesús del que hablas? Dirán. No ha aparecido en cientos de años. Entonces, ¿dónde está Él? Eso es lo que un escarnecedor dirá. Cada día que pasa, nos acercamos más y más al regreso del Señor.
No dejes que el concepto de tiempo te engañe. La traducción ampliada de Santiago 4, versículo 14 dice: No sabes lo que sucederá en tu vida mañana. ¿Qué es seguro en tu vida? Eres meramente un vapor, como un soplido de humo o un hilo de vapor de una olla de cocción, visible por un poco de tiempo y luego desaparece en el aire. Me gustaría llamar tu atención a 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4. La traducción ampliada dice: Ante todo, sepan sin duda alguna que vendrán escarnecedores en los últimos días con su burla, siguiendo sus propios deseos humanos y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Qué pasó con ella? Pues desde que los padres murieron, todas las cosas continúan exactamente como eran desde el inicio de la creación. Un escarnecedor es alguien que se burla y ridiculiza algo. ¿Cuántos escarnecedores tenemos hoy en día? Personas que hacen lo que hacen por arrogancia y orgullo. Piensan que son inteligentes, de hecho. Intentan razonar contra la Biblia. Como acabamos de leer, un escarnecedor cuestionará la venida del Señor. Cuestionarán la promesa de Cristo de regresar por la iglesia. Cuestionarán la validez de la palabra de Dios y dirán que nuestros ancestros están muertos y enterrados. Pero todo sigue igual desde el inicio de los tiempos hasta ahora. Quieren que cuestiones la palabra de Dios, pero debemos resistir a esa persona. Protege tu fe. Protégete no exponiéndote a personas que vienen intencionalmente a desviarte. En cambio, concéntrate en vivir una vida que sea pura y agradable a Jesús. Concéntrate en hacer todo lo que puedas para poner esa carne bajo sujeción. De hecho, la Biblia nos dice cómo prepararnos para la venida del Señor en 2 de Pedro 3, versículos 14 y 15. Por tanto, amados, puesto que esperan estas cosas, procuren ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, así como nuestro amado hermano Pablo también les escribió según la sabiduría que le fue dada. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser hallados sin mancha e irreprensibles, en paz, que es calma interior con un sentido de bienestar espiritual y confianza, habiendo vivido una vida de obediencia a Él. 1 de Pedro 4, versículo 7 dice: Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean, pues, sobrios y vigilen en oración. Amén. Seamos serios, estemos vigilantes y en guardia. No tomemos nuestra salvación a la ligera. En cambio, esperemos en el Señor fervorosamente. Cuando aprecias el tiempo y tienes el entendimiento de que cada uno de nuestros días está contado, es cuando desarrollas sabiduría en tu corazón. Si lees Romanos, capítulo 13, del versículo 9 al 11, la Biblia te dice que no dejes ninguna deuda pendiente, no cometas adulterio, no robes, no codicies, sino más bien ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto se resume en el versículo 11 que dice: Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de lo que creímos. Escucha, debe haber una urgencia sobre el tiempo en nuestras vidas como creyentes. Solo tenemos un tiempo limitado para arreglar nuestras vidas. Desde el inicio de los tiempos, Dios nos ha atraído hacia Él. Incluso cuando tercamente lo ignoramos, Él no se aparta, nunca desiste de nosotros. En el libro de Mateo, Jesús compara su segunda venida con una gran fiesta de bodas, una celebración alegre de la unión perfecta entre Jesucristo y su novia, la Iglesia. Y así, somos invitados al mayor banquete de todos los tiempos. ¿Has respondido a esa invitación o la estás posponiendo hasta el último minuto? Tal vez te has vuelto sordo al sonido de su llamado. Tal vez tu atención ha sido capturada por otras cosas como el trabajo, las finanzas y el amor romántico. Estas cosas parecen importantes hasta que te das cuenta de que son solo temporales, y cuando tu vida termine o Jesús regrese, no tendrán más valor. Todos pensamos que tenemos más tiempo para arreglarnos con Dios, pero la verdad es que la vida es corta. Mañana no está garantizado. Todo lo que hacemos hoy importa en un nivel eterno. Si Jesús volviera hoy, ¿estarías listo? ¿Podrías decir que tu corazón estaba firmemente fijado en Cristo? Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús, y por lo tanto, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. En cambio, permítele entrar y cambiar tu vida para siempre. En Hebreos 12, versículo 1, la Biblia dice: Por tanto, nosotros también,
Teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos está llamando a deshacernos de todo el peso innecesario en nuestras vidas, apartarnos del pecado que intenta atraparnos y mantenernos prisioneros. Pueblo de Dios, Jesucristo es todo lo que importa, y con el tiempo que tienes, vive con sabiduría y aprovecha hoy, y sirve al Señor mientras aún puedas. Nuestros días están contados, y debemos vivir para Dios. Entonces, en todo lo que haces, pon a Dios en primer lugar. En medio de todo lo que pasas, confía en Dios primero. La versión ampliada de Hebreos 12, versículo 1 dice: Por tanto, ya que estamos rodeados por tan grande nube de testigos que testifican de la verdad de la absoluta fidelidad, despojémonos de todo peso innecesario y del pecado que tan fácilmente y hábilmente nos envuelve, y corramos con perseverancia y persistencia activa la carrera que está delante de nosotros. Me gustaría tomarme un momento para discutir este versículo. En el teatro de tu mente, quiero que imagines esta gran nube de testigos. La Biblia no revela sus identidades, pero para fines de esta ilustración, imaginemos que esta nube de testigos tiene una tarea en el cielo, y esa tarea es documentar todo lo que haces para que, en el día del juicio, puedan testificar. Ahora, quiero que pienses, ¿qué dirá esta nube de testigos sobre mí? Dirán que no había duda, ninguna duda de que Dios era el centro de mi vida. Dirán que viviste una vida que glorifica a Jesucristo. Esta gran nube de testigos dirá que te escucharon despertar todos los días con alabanza en los labios. Dirán que tu vida de oración era fuerte. Testificarán sobre tu carácter y dirán que eras un hombre o una mujer genuinamente de Dios. Dirán que amaste a tu prójimo. Usarán las palabras autocontrolado, humilde, orador y perdonador para describirte. ¿Qué dirá esa nube de testigos sobre ti? Para algunos, esa nube de testigos dirá que nunca los vieron orar a menos que quisieran algo. Nunca vieron que abrieras la palabra de Dios y meditaras en ella. Y si dicen que nunca tuviste un corazón lleno de gratitud, siempre querías más, siempre buscabas más, y nunca fuiste agradecido por las cosas que Dios te bendijo. Pueblo de Dios, quiero que pienses por un momento, ¿qué dirá esta gran nube de testigos sobre ti? ¿Tus ojos están llenos de codicia y envidia por cosas mundanas? ¿Tu corazón está lleno de celos y orgullo? ¿Dirá esa nube de testigos que te vieron menospreciar a otras personas? Necesitamos tener la presencia de Espíritu para saber que lo que hacemos importa. Nuestras decisiones diarias importan. Así que oro para que vivas una vida guardada. Protege tu corazón contra la envidia, los celos y la codicia. Oro para que protejas tus ojos y oídos contra todo lo que es profano. Oro para que el Espíritu Santo te dé fuerza para luchar la buena batalla. Y sobre todo, oro para que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Persigue a Dios y persíguelo todos los días. En Apocalipsis 3, versículo 20, el Señor se dirige a su iglesia y dice: He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Y también me gustaría destacar el hecho de que el Salmo 95, versículo 8 dice: Hoy, si oyen su voz, no endurezcan su corazón como en la rebelión. Abre tus corazones a su voz. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. La Biblia dice que la voz que escuchas cuando oras, cuando lees su palabra, o cuando eres convencido por el Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón, no entristezcas al Espíritu Santo. Los animo a escuchar y responder al llamado de Cristo. Abre la puerta y déjalo entrar para que Él pueda habitar contigo y en ti. Una vez que hayamos hecho esto, Él escribirá nuestros nombres en su libro de la vida. Ahora, parte de la lucha para escuchar la voz de Dios, para muchos cristianos, se debe al hecho de estar enfocados en las cosas incorrectas, y esa es parte del engaño del diablo. Él quiere que sientas que todo, excepto Dios, merece tu atención total. El diablo quiere que atiendas a las demandas del mundo, pero no a lo que Dios exige de un hombre o mujer cristiano. Así que no seamos engañados por el príncipe de este mundo. No seamos engañados por el maligno, que quiere que nos concentremos en los placeres y la felicidad temporal que este mundo nos ofrece.
El enemigo quiere que seamos despreocupados con la venida de Cristo. Lucas 12, versículos 19 a 20 dice: Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te pedirán tu alma, y lo que has preparado, ¿para quién será? Esos placeres son deleites, aunque buenos y agradables. No satisfarán nuestras almas y no nos traerán la verdadera alegría y felicidad. Pero si vivimos nuestras vidas para Dios, en obediencia a su palabra y mandamientos, entonces seremos recompensados con la vida eterna y alegría. Esta es la vocación de nuestra vida. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y por lo tanto, debemos vivir para Dios de acuerdo con sus estándares y su voluntad. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Romanos 12, versículo 2, cuando dice: Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y nuevamente somos recordados en Romanos 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ¿qué significa vivir para el Señor? Significa tenerlo como el centro de nuestras vidas, buscar su palabra antes que nuestros propios deseos egoístas, escuchar su voz entre todas las otras voces que oímos y hacer de nuestra misión de vida servirlo en todo lo que hacemos. Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es mucho más fácil para nosotros elegir hacer lo incorrecto en lugar de lo correcto. Es más fácil elegir el camino ancho en lugar del estrecho. Es más fácil elegir el mundo en lugar de Dios porque el mundo y la carne van de la mano. Elegir a Dios significa que tienes que negarte a ti mismo. Tienes que elegir su voluntad sobre la tuya propia. Vivir para Dios no es una tarea fácil. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7, versículos 13 y 14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. El camino estrecho puede ser agotador y difícil de seguir, pero créeme, vale la pena. Cristo está llamando a la puerta de nuestros corazones. Él quiere que elijamos la vida eterna y no la condenación. Pero aquí está la cosa: el Señor es tan amable y bondadoso que no se impone. En cambio, espera que respondamos a su llamado, al golpeteo en nuestros corazones, al llamado al arrepentimiento. Por lo tanto, los animo a vivir para el Señor, a vivir una vida consciente de la eternidad. Estén atentos a acumular tesoros en el cielo, tesoros que no perecerán. Estén atentos al hecho de que sus pensamientos, sus acciones, sus obras, todo importa. Solo cuando vivamos una vida dedicada y comprometida con Jesucristo, podemos esperar un día tener la vida eterna en su presencia. Entonces, hagamos las elecciones correctas mientras estamos aquí en la tierra, porque lo que hacemos aquí afecta nuestro futuro eterno. Y ahora, para concluir, me gustaría reiterar la importancia de estar listos y vigilantes para el regreso de Cristo. Es crucial que vivamos nuestras vidas con la conciencia de que estamos en los últimos días y que el regreso de Jesús está cerca. Debemos ser diligentes en nuestra fe, buscando constantemente crecer y fortalecer nuestra relación con Dios. Al mismo tiempo, es esencial que demostremos amor y compasión por los demás, compartiendo las buenas nuevas y viviendo como ejemplos de Cristo en el mundo. Esté siempre listo, no solo para el regreso de Cristo, sino para vivir cada día de acuerdo con los principios bíblicos, buscando hacer la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Recuerde que cada elección que hacemos, cada palabra que hablamos y cada acción que tomamos tiene un impacto eterno. Por lo tanto, viva con propósito, viva con amor y viva a la luz de la eternidad, sabiendo que un día estaremos ante Dios, responsables por nuestras vidas. Que seamos encontrados fieles, diligentes y amorosos, listos para recibir a nuestro Señor y Salvador cuando regrese. Si te gustó el video, compártelo para que más personas lo vean. Deja tu like y un comentario abajo, y no te olvides de suscribirte al canal para más videos como este. Dios te bendiga.